Bienvenidos a la parte 5 de esta serie de videos en donde estamos dando una introducción al sistema OpenFOAM. En este video vamos a hablar sobre lo que es los archivos base para simular un caso en OpenFOAM, pero nos vamos a especificar en hablar sobre los directorios de tiempo y el archivo control-dict. Como lo dice el nombre el título del video, este es una continuación de videos anteriores que he estado subiendo donde ya hablé, por ejemplo, ya hablé sobre lo que son la carpeta constant, ya también hablamos un poco sobre el directorio system y de los archivos blockmeshdict, fbskimt y fbsolution. Estamos estudiando en particular el caso de flujo de cavidad impulsado por una tapa, que es el que estamos revisando. Pero todos estos archivos que estamos revisando se van a encontrar en todos los casos que se encuentran en la carpeta tutorials de OpenFOAM. Y hoy sí, me quiero enfocar en directorios de tiempo y especificación de condiciones iniciales y de frontera, así como el análisis del archivo control-dict. En el próximo video vamos a hablar un poco sobre lo solver y cofoam, que es el que vamos a utilizar para resolver este problema de flujo. Y vamos a postprocesar los resultados en Paraview una vez que ya hayamos realizado la simulación numérica. Como recordatorio, un recordatorio breve, estamos estudiando flujo de cavidad impulsado por una tapa, que es un cubo simple. La tapa superior se va a mover con una velocidad en esta dirección, entonces va a haber una circulación del fluido en esta dirección. Ya todo esto lo describimos en videos anteriores. Ya estudiamos también lo que es la carpeta de nuestro problema de interés. Esta carpeta, que es la carpeta cavity para nuestro caso, y que esa va a estar compuesta por tres directorios principales: el directorio system, el directorio constant y el directorio de tiempo. Ya estudiamos estos archivos, pero hoy quiero hablar sobre control-dict y time directories. Esto ya lo vimos me parece que en la parte 3, que son las dimensiones en OpenFOAM, el archivo blockmeshdict. También en el video anterior di una breve descripción de lo que es el método de volumen finito, cómo discretizamos las ecuaciones y cómo debemos especificar estos gradientes numéricos en OpenFOAM para discretizar esos términos de nuestras ecuaciones de conservación. Y hablamos también sobre el archivo fbsolution. Y ahora, los directorios de tiempo son estos que van a ver, por ejemplo, si ustedes recuerdan, nosotros estamos estudiando el caso cavity, que esta es mi carpeta OpenFOAM, la carpeta con los archivos principales, la carpeta tutorials. Estoy en incompresible, estoy en icofoam, en cavity, y esta carpeta cavity la copié en mi directorio que está aquí de usuario, la carpeta run, y está aquí. Entonces se le conoce como un directorio de tiempo, que en este caso estamos solo viendo el directorio de tiempo 0, pero cuando comencemos a simular este problema de flujo en OpenFOAM, van a aparecer nuevos directorios de tiempo. Vamos a ver que van a aparecer directorios de tiempo, por ejemplo, de 0.1, el tiempo 10. Y estos directorios de tiempo van a almacenar las soluciones numéricas en intervalos de tiempo específicos. Y van a contener archivos para todos los campos a estudiar, como por ejemplo la presión y la velocidad. En el caso cavity, si abrimos la carpeta 0, vamos a ver estos dos archivos, que estos los vamos a estudiar ahorita en un momento, pero puede que, dependiendo del problema que ustedes estén estudiando, puede que en su carpeta 0 tengan otras propiedades. Por ejemplo, esta carpeta vamos a abrirla. Bueno, esta también tiene presión y tiene velocidad, pero por ejemplo vamos a una con transferencia de energía. Por ejemplo, aquí vamos a abrir este caso
y aquí vamos a tener más archivos en el directorio de tiempo. Sí que estos son, me parece que tiene turbulencia porque está este archivo K, tiene densidades también, tiene la temperatura. Esto siempre lo van a ver, este tipo de archivos los van a ver en la carpeta 0, que se van a definir la información de las condiciones iniciales para cada una de nuestras variables de flujo. En nuestro caso, sí, solo vamos a ver el de la presión y la velocidad. Solo quiero advertirles que es posible que vean archivos adicionales, por ejemplo para temperatura, para concentración, pues puede ser que también para otras variables de flujo como densidad, si están trabajando con gases, entre otras variables físicas. Y estos archivos, como lo decía, van a representar estos directorios de tiempo, van a representar resultados en determinados tiempos y van a contener información sobre condiciones iniciales y sobre condiciones de frontera para estas variables, en este caso PU. A medida nosotros, aquí no estamos, aquí solo está, como lo mencioné antes, solo estamos viendo la carpeta 0, pero a medida que nosotros ejecutemos nuestro solver o solucionador, para nuestro caso, el caso IcoFoam, OpenFOAM va a estar creando directorios numerados que van a contener archivos de resultados intermedios o finales. Quiero ilustrar esto rápidamente. Voy a ejecutar IcoFoam y ustedes vieron OpenFOAM resolvió este problema de la cavidad, y aquí, una vez que ejecuté el comando IcoFoam, el solver IcoFoam, pueden ver que aquí en esta carpeta aparecieron nuevos directorios de tiempo. Y esto es lo que quería mencionar, que estos directorios de tiempo van a contener archivos de resultados intermedios o finales. Vamos a abrir el 0.1 y ahora ustedes pueden ver que hay nuevos archivos que van a contener soluciones de la velocidad en el tiempo 0.1. También para el tiempo 0.3 vamos a ver soluciones, los resultados de las soluciones numéricas para el tiempo 0.3 y así sucesivamente. Y ahora quiero hablar un poco quiero enfocarme en la carpeta 0. Vamos a eliminar estos ahorita, que van a contener, como lo decía anteriormente, las condiciones iniciales y de frontera para los campos presión y de velocidad. Estos archivos los pueden abrir manualmente, pero yo lo que hago es abrirlos en Visual Studio. Me voy a ir a la carpeta 0, vamos a abrir el archivo para la velocidad, el archivo U y el archivo de presión. Entonces vamos a analizar la estructura de estos archivos U y P. Aquí, como siempre, tenemos el encabezado. Este generalmente no varía, pero sí, aquí es importante que noten que como la velocidad es un campo vectorial, aquí en este archivo para U se le especifica que la velocidad U va a ser un campo vectorial, a diferencia del archivo de presión, que es un escalar. Entonces esto sí va a ser importante. Cuando ustedes definan sus archivos para otras variables físicas, deben especificar las dimensiones correctas o el tipo de campo vectorial o escalar que ustedes estén usando. Por ejemplo, para la concentración, si ustedes estuvieran resolviendo una ecuación de conservación para una concentración, esa concentración va a ser también de tipo escalar. Si ustedes tuvieran otro campo vectorial, pues van a tener que especificar aquí que la clase va a ser un campo vectorial. Para tensores, ustedes también, OpenFOAM maneja tensores. Quiero ilustrar rápidamente para archivos que yo tengo para solucionadores o solvers que resuelven ecuaciones tensoriales.
yo tengo aquí este tensor Q, y aquí va a tener, es de clase tensorial. Explicamos este encabezado. Todo archivo U va a, o todo archivo para esta propiedad física que estemos estudiando, ya sea para la presión o para la velocidad, en todos estos archivos debemos especificar las dimensiones y el campo interno. Si ustedes recuerdan, en la parte 3 hablamos nosotros sobre las dimensiones, cómo se deben especificar las dimensiones en OpenFOAM, que si ustedes recuerdan, OpenFOAM expresa las unidades de ya sea un campo o de una propiedad usando un vector de 7 componentes que va a tener el siguiente orden. Aquí tenemos las unidades de masa, de longitud, de tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, corriente e intensidad luminosa. Y para la velocidad, aquí podemos ver que este vector de dimensiones para la velocidad tiene un 1 y un -1. Eso corresponde a que la velocidad va a tener unidades de dimensión. La velocidad va a tener dimensiones de metro sobre segundo, que es lo que vimos en uno de los videos anteriores. Para la presión, el vector de dimensiones de presión va a tener estas unidades, que eso va a corresponder a vamos a ver, es metro sobre segundo a la -2. Y esto, ustedes recuerden que esto lo discutimos también, que OpenFOAM va a trabajar con unidades de presión, pero dividido por la densidad. Y esto es porque OpenFOAM trabaja con este tipo de ecuaciones, que si ustedes saben o están familiarizados con las ecuaciones de Navier-Stokes, que del lado izquierdo tenemos densidad multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y todo eso va a ser igual a las fuerzas que están actuando en el fluido. Y en OpenFOAM va a pasar esa densidad dividida, va a pasar del lado derecho y va a dividir, la densidad va a dividir a todas esas fuerzas. Es por eso que aquí vemos que la presión, el gradiente de presión va a ser dividido entre la densidad, y es por eso que la presión se va a expresar como estas unidades dividido por unidad de densidad, lo que resulta en estas unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es lo que vemos aquí. Solo para que ustedes vean que no se confundan, que estas densidades son correctas para la presión. Y también aquí vamos a especificar, bueno, también vamos a ver este caso del tensor Q del que está mostrando anteriormente. Ese lo tengo aquí. Este solver con el que yo estoy trabajando, tengo en un futuro planeado explicarlo aquí en el canal, pero aquí quiero demostrar que este tensor Q en mi caso va a tener unidades adimensionales. Si no tiene dimensiones, entonces solo el vector es expresado como un vector de solo ceros. Y ahora aquí, como estaba mencionando, aquí se especifica el campo interno. Eso se refiere, vamos a la geometría. El campo interno va a ser el valor del campo de velocidad en esta geometría, dentro de la geometría. O sea, aquí lo que básicamente le estamos diciendo es que este campo interno va a ser un campo uniforme con este valor. Este es un vector porque recuerden que la velocidad es un campo vectorial. Esta es la velocidad en dirección X, la velocidad en dirección Y y la velocidad en dirección Z. Y lo que ese internal field nos está diciendo es que
nosotros queremos que la velocidad en cada uno de los puntos de esta geometría, el campo vectorial de la velocidad va a ser 0 en cada uno de estos puntos de la geometría. Para la presión también estamos diciendo lo mismo, que la presión va a ser, la presión es escalar, por eso aquí solo aparece un valor uniforme. La presión queremos que sea 0 aquí en cada uno de los puntos de nuestro cubo. Y este tipo de valores son especificados por el usuario. Cuando no hay flujo, obviamente la velocidad va a ser 0, no vamos a tener movimiento. Y este campo interno va a corresponder a las condiciones iniciales de nuestras variables de flujo. Para la velocidad, para la presión, para este caso de un tensor, también yo estoy especificando, bueno, aquí yo especifico que es un vector, es un tensor diagonal. Aquí para el caso de tensores QXX, QXY, QXZ, después QYX, QYY, QYZ, QZX, QZY y QZZ. Entonces este es un tensor solo con elementos en la diagonal. Todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Solo quería ilustrar que cuando ustedes tengan un campo tensorial necesitan expresar este tensor de esta forma, y también este tensor va a tener un campo uniforme. Y ahora vamos a hablar sobre esta estructura que se llama boundary field, que aquí se van a especificar las condiciones de frontera. Aquí para la presión también tenemos uno igual, y para el tensor Q una estructura similar, pero en lugar de vectores tenemos un tensor. Y para el caso de la velocidad va a ser muy importante que ustedes estén con su campo, con su archivo BlockMeshDict. Si ustedes recuerdan, en uno de los videos también anteriores, nosotros describimos que en el campo BlockMeshDict nosotros tenemos que especificar lo que son cada una de las superficies. Por ejemplo, vamos a abrir solo para facilitar la explicación, vamos a abrir OpenFOAM. No es OpenFOAM. Quiero abrir quiero irme al User Guide. Yo estoy en la versión 9. El tutorial para cavidad impulsada por una tapa. Así que esta es nuestra geometría. Y si ustedes recuerdan, en mi video anterior nosotros definimos que esta pared móvil, que sería la pared A, que está definida por los vértices 3, 7, 6 y 2 que están aquí. Esta pared moving wall está definida por estos vértices. Las paredes B, C y D son definidas como paredes fijas o fixed walls, que están definidas por los vértices 0, 4, 7, 3, 2, 6, 5, 1 y la pared inferior 1, 5, 4, 0, que es lo que está aquí. Que estos números corresponden al orden de los vértices. Esto ya lo expliqué con más detalle en mi video anterior, pero solo quiero hacer referencia aquí. Estas definiciones de moving wall, fixed walls, pared inferior y posterior, esa información va a ser utilizada aquí en el archivo para la velocidad y en el archivo de la presión, para especificar las condiciones de frontera en esos parches, en esas fronteras. Aquí en el moving wall, que es esta
esta frontera. Esa va a ser la frontera móvil, que si ustedes recuerdan desde un inicio nosotros definimos que esta frontera se va a estar moviendo con una velocidad, y ahí en el archivo de velocidad nosotros debemos especificar esa información. Aquí en Moving Wall, dentro de la estructura Boundary Field, nosotros vamos a definir que esta frontera va a tener para la velocidad un valor fijo, y ese valor fijo va a ser definido por este campo vectorial. Esto quiere decir que la velocidad en esta frontera, en la A, la velocidad en dirección X va a ser igual, va a tomar un valor de 1. Para la velocidad en la dirección Y va a ser 0, y para la velocidad en la dirección Z va a ser igual a 0 también. Que esto, como lo mencioné antes, en nuestro sistema de coordenadas, la dirección X va a ser en esta dirección, la dirección Y va a ser en esta dirección, y la velocidad, la dirección, esta es la dirección Z, la dirección neutra. Entonces solo necesitamos especificar un valor de la velocidad en la dirección X, que es lo que estamos ilustrando aquí. Para la presión en la frontera móvil, aquí la presión no va a ser, que estamos especificando aquí, OpenFOAM está especificando que la presión aquí en esta frontera va a adoptar un valor tipo zero gradient, que solo estamos diciendo que la presión, queremos que la presión adopte una condición de frontera de tipo Newman. Eso quiere decir que vamos a tener que el gradiente cero de la presión va a ser, el gradiente de la presión va a ser 0 en esta frontera móvil. Para la velocidad en las fronteras fijas, que como dije antes son esta frontera, la B, la C y la D, o esta frontera definida por este conjunto de vértices, estas tres fronteras, ahí la velocidad va a ser de tipo no slip. Eso quiere decir que es la condición de frontera de no deslizamiento para la velocidad. Eso quiere decir que el fluido que esté pegado en la frontera B, en la frontera C y en la frontera D va a adoptar un valor de velocidad igual a 0. Aquí eso en OpenFOAM se especifica como no slip, pero ustedes también pueden especificar esa condición de no deslizamiento usando esta estructura. Ustedes también definen que el tipo sea fixed value, un valor fijo, y ese valor de la velocidad en esa frontera va a adoptar este campo vectorial con componentes igual a 0. Para la presión también se va a especificar que la presión en esas fronteras en B, C y D va a adoptar un gradiente 0, una condición de frontera tipo Newman para la presión. Y en front and back, eso quiere decir la frontera esta que está aquí y la frontera que está atrás, la que está con estas líneas intermitentes. Si ustedes recuerdan, este tipo de fluidos, este tipo de flujos son flujos en 2 dimensiones, entonces solo va a haber cambios de la velocidad en dirección X y en dirección Y. La dirección Z es neutra, por lo que estas fronteras no van a intervenir en el flujo, no van a tener ningún efecto sobre el flujo. Por eso ya en el archivo blockmeshdict nosotros habíamos definido que esas fronteras definidas por esos vértices 0, 3, 2, 1, que la 0, 3, 2, 1, la frontera que está atrás, y la frontera 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Esas fronteras van a ser definidas como tipo empty o vacías, lo que quiere decir que no van a tener ningún efecto en el flujo. Y aquí en los archivos de la velocidad y la presión solo tenemos que especificar que el valor de la velocidad ahí no va a
a ser variable, no va a cambiar. Y eso lo hacemos definiendo este tipo empty, tanto para la velocidad como para la presión. En resumen, aquí en estos archivos que están dentro de la carpeta 0, vamos a definir las condiciones iniciales, vamos a definir el tipo de campo con el que estamos trabajando. Para la velocidad es vector, para la presión es escalar. También en estos archivos se tienen que definir las dimensiones, el campo interno o los valores de la velocidad y de la presión como condiciones iniciales. Y también tenemos que definir las condiciones de frontera aquí en esta estructura boundary field. Y ahora ya que definimos eso, la generación de directorios de tiempo para tiempos más avanzados, como aquí vimos. Por ejemplo, aquí tenemos directorios de tiempo adicionales. ¿Cómo queremos que la generación de directorios de tiempo depende de los parámetros especificados en el archivo System Control Dict? O sea, por ejemplo, aquí estamos imprimiendo estos directorios de tiempo cada 0.1 segundos. Pero, por ejemplo, ¿qué tal y queremos imprimir estas soluciones cada 0.005 segundos? O cada segundo o cada 0.05 segundos. Esa información va a ser especificada en el archivo Control Dict, que está dentro de la carpeta o del directorio System. Aquí tenemos el directorio System. Y aquí tenemos el archivo Control Dict, que lo vamos a abrir. Pero yo aquí voy a hacer uso de Visual Studio. Y bueno, el archivo Control Dict, todos los solucionadores o solvers de OpenFOAM van a comenzar las ejecuciones configurando una base de datos. Esto quiere decir que aquí, por ejemplo, OpenFOAM va a usar el solver IcoFoam, que esto lo voy a explicar en la próxima presentación. Cada vez que aquí en la terminal yo inicie este IcoFoam, y cada vez que ejecutamos ese comando, IcoFoam va a leer todos estos archivos que ya analizamos. Va a leer el archivo de generación de malla, va a leer el archivo FBSchemes para discretizar los términos de las ecuaciones de conservación. Va a leer el archivo FBSolution, que contiene los esquemas numéricos a utilizar para resolver los sistemas matriciales. También va a leer las propiedades físicas de nuestro sistema. Va a leer el archivo 0, la carpeta 0. Y entonces va a crear una base de datos. Y esa base de datos va a controlar los archivos de entrada y de salida, o los archivos de input o output. Y en el diccionario Control Dict, que es este archivo que vamos a estudiar ahorita, va a establecer los parámetros de entrada esenciales para la creación de la base de datos. Y este archivo se va a utilizar para especificar también controles principales. Por ejemplo, aquí vamos a definir el solver que queremos usar, pero también este archivo nos va a servir para especificar informaciones sobre tiempos, el tipo de formato de escritura, también las bibliotecas que se van a cargar en el tiempo de ejecución. Aquí vamos a analizar un poco este archivo Control Dict. Aquí una vez más tenemos el encabezado, en donde estamos definiendo que este archivo Control Dict va a ser un diccionario. Este archivo Control Dict va a estar ubicado en el directorio System. Y aquí este archivo es muy simple. De hecho, como lo mencioné aquí, la aplicación va a ser IcoFoam, que ese es el solver que vamos a usar para resolver las ecuaciones de conservación para este problema, para el flujo de cavidad impulsado por una tapa. Y aquí estos comandos son palabras clave que básicamente le estamos diciendo aquí a OpenFOAM que queremos que la simulación inicie en Start Time.
que eso sería, vamos al directorio de OpenFOAM, que nos explica los controles de información de entrada y de salida y de tiempo. Entonces, en Start Time, eso quiere decir que queremos que la simulación inicie en este Start Time, y este Start Time es definido aquí. Pero, por ejemplo, ¿qué tal y queremos que aquí? ¿Qué tal y ahora queremos que, ok, ya tenemos este archivo, queremos continuar la simulación y queremos que la simulación inicie ahora en 0.5. Entonces aquí le vamos a indicar a OpenFOAM que ahora la simulación queremos que empiece en el tiempo 0.5. Así está al inicio. Aquí en Stop At, aquí le vamos a indicar a OpenFOAM que queremos que termine la simulación en el End Time. Y este End Time es definido aquí. Por eso es que la simulación terminó en 0.5, porque en el archivo control.dict nosotros especificamos el tiempo de simulación final. Pero ¿qué tal y queremos que la simulación termine en 1 segundo, o en 10 segundos, o en 100? Esto va a depender del usuario. Y aquí también se especifica el delta t, que es el paso de tiempo que va a utilizar OpenFOAM para simular nuestro caso. Aquí en los archivos, bueno, en la terminal podemos ver que OpenFOAM está ejecutando la simulación cada 0.05 segundos. Por ejemplo, de aquí 0.46 y aquí el nuevo tiempo es 0.465. Es porque estamos especificando un delta t de 0.005. Y este write control, aquí le estamos diciendo a OpenFOAM que queremos que imprima estos directorios de tiempo cada time step. Y eso se refiere a que sí es lo que explicamos aquí, que va a estar imprimiendo estos resultados cada 0.005 segundos. Y aquí en write control, en write interval, este se refiere a que OpenFOAM va a estar imprimiendo estos directorios de tiempo cada 20 multiplicado por 0.005. Si ustedes multiplican 20 por 0.005, eso va a dar igual a 0.1. Entonces, en write interval, le está diciendo a OpenFOAM que queremos que imprima los directorios de tiempo cada 0.1 segundos. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Voy a borrar estos archivos. Y ahora le quiero decir a OpenFOAM que me simule el flujo hasta 1 segundo con este delta t, pero ahora quiero que me imprima, por ejemplo, cada 0.05 segundos, porque 10 por delta t va a ser igual a 0.05. Vamos a ver. Vamos a ejecutar IcoFoam. Ya terminó la simulación. Y ahora ustedes pueden ver que ahora tenemos más archivos, más directorios de tiempo. Como lo mencioné, OpenFOAM ahora me simuló el flujo hasta 1 segundo. Y es por eso que ahora vemos un directorio de tiempo con un valor de 1. Y también me imprimió más directorios de tiempo. Me imprimió cada 0.05 segundos. Que es lo que les decía, que este write interval se refiere a que va a tomar el time step, este delta t, y lo va a multiplicar por el valor especificado en write interval para definir el tiempo en el que me va a estar imprimiendo esos directorios de tiempo. Y este write control, ustedes puede que no les guste esta definición porque parece un poco confusa, pero ustedes le pueden indicar a OpenFOAM que queremos que imprima cada segundo de tiempo de nuestro reloj.
o sea, por ejemplo, cada minuto queremos, con clock time, le vamos a decir a OpenFOAM que cada minuto de un tiempo real en nuestra vida vaya a estar imprimiendo esos directorios de tiempo. También puede que, sí, ustedes pueden usar todos estos write control. Aquí OpenFOAM especifica todo eso de manera muy clara, pero esto para mí es más conveniente porque aquí yo tengo control de esa impresión de directorios de tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal y ahora yo quiero que imprima cada 0.5 segundos? Vamos a ver lo que hace OpenFOAM. Vamos a borrar estos archivos. No me los borro. Y ahora solo me lo imprimió cada 0.5 segundos. Entonces todo ese control de impresión de directorios de tiempo es especificado aquí en el archivo control-dict. Y estos son también instrucciones estándar. Esto se refiere al tipo de archivo que queremos imprimir, que aquí esta información va a ser impresa en este formato ACCII, que es un formato estándar que utiliza OpenFOAM, que aquí, por ejemplo, me va a imprimir esta información para la velocidad en este formato ASCII. Perdón. Y otros la explicación de estos comandos, de esas instrucciones es explicada aquí, pero esto no varía en la mayoría de los casos. Esto casi siempre es fijo. Por eso no quiero enfocarme mucho en explicar estos términos, pero sí puede que, dependiendo del problema o del tipo de información que ustedes quieran imprimir, puede que ustedes necesiten un formato diferente, entonces van a tener que hacer modificaciones en estos comandos. Pero aquí este no es mi objetivo. Son temas que requieren de más tiempo para explicar estos comandos, pero el objetivo de este video era simplemente ilustrar en qué consiste este archivo control-dict, en los archivos de velocidad y de presión. Y espero que con esta breve explicación de estos archivos haya dado una idea por lo menos más comprensible o más clara de en qué consisten estos archivos. Ahora ya finalmente en el próximo video vamos a enfocarnos en resolver el flujo de cavidad impulsado por una tapa. Y una vez que ya tengamos estos resultados, ahora queremos visualizarlos. Y para visualizarlos vamos a usar una herramienta llamada ParaView, y vamos a hacer postprocesamiento de resultados. Entonces estén pendientes del próximo video.